Tenemos nuevos foros, ahora vamos a hacer aquí algunas de ellas en el Salón de Actos de Renta 4, y la idea del aula este año es diversificar un poco, no hacer solo conferencias o seminarios relativos a la inversión financiera, sino también hacer otro tipo de inversiones, por ejemplo inmobiliarias o de otro tipo. Entonces recibiréis correos electrónicos mensualmente, una vez al mes, para no molestar demasiado, y la idea es una vez hacerlo de temas financieros, que haremos aquí, y otras veces, otro mes alternativo, de otro tipo de inversiones, inmobiliarias o de otro tipo, y lo haremos en el Salón de Actos de la Cámara de la Propiedad. Esa es la idea nuestra. Y a la vez seguiremos con nuestros seminarios, que haremos de vez en cuando, y nuestros cursos de iniciación a la bolsa, de análisis técnico, CFDs, derivados, etc. De todas maneras, como sabéis, cualquier propuesta que tengáis o que se os ocurra, pues nos lo comentáis al correo electrónico del Aula Leonesa de Inversión y intentaremos pues satisfaceros en lo que podamos. Bueno, hoy tenemos con nosotros un privilegio, que es Celso Otero, que es, como veis, el responsable de renta variable estadounidense y japonesa en Renta 4. Lleva ya varios años con nosotros en la casa. Estuvo, me parece, en el departamento de análisis, ¿no?, hace tiempo, después de gestión de cartera y últimamente de gestión de fondos de inversión. Y estábamos muy interesados pues porque muchos de vosotros nos habéis, bueno, ante estos momentos un poco de confusión de mercado, de volatilidad, parece que entramos en una nueva recesión en Europa, con los tipos de interés tan bajos, que parece que vamos a estar varios años con tipos de interés tan bajos. Muchos de vosotros estáis buscando alternativas a los depósitos, pues porque veis que nos dan muy poca rentabilidad, con la bolsa americana en los últimos años en máximos. En fin, hay toda una serie de incertidumbres. Ahora parece que el Banco Central Europeo a partir del mes que viene va a inyectar dinero, como ha estado haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, por eso ha subido tanto a la bolsa. ¿Cómo nos va a afectar todo eso a nuestras inversiones, ¿no? Entonces sí que tenemos muchas ganas de traer a Celso, porque lleva ya mucho tiempo dedicado a estos temas, y yo creo que con un lenguaje bastante claro y divulgativo, pues vamos a hacernos una composición del lugar, ¿no? Como siempre, él estará pues eso, unos 40 minutos aproximadamente, y después establecemos un turno de preguntas y un debate, para que sea así como muy familiar, ¿no? Y cualquier duda que tengáis en la conferencia o lo que sea, pues preguntarla, ¿no? Porque no se trata de hacer una clase magistral, sino que, bueno, de que todos aprendamos de todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y a ver si conseguimos dar un poco claridad a lo que está pasando últimamente en los mercados. En primer lugar es dónde estamos, es decir, qué perspectivas tenemos y dónde estamos. Al final vemos que el mundo está creciendo a unas tasas menores de lo que se podía prever hace unos años. Siempre al final, a la hora de hacer las estimaciones, somos más optimistas a la hora de analizar la situación, ¿no? Pero vemos que el mundo crece, y este crecimiento viene principalmente motivado por las economías emergentes, que aunque todos los miedos de la garantización en China que hemos tenido en años anteriores, sí ha habido garantización, ya no son tasas de doble dígito, pero son crecimientos del torno al 7% que sí que consideramos que son sostenibles en el tiempo. Mientras tanto, tenemos las economías más desarrolladas, la economía americana creciendo levemente, ya poco a poco cogiendo ritmo, después de que su Banco Central inyectase gran cantidad de dinero a la economía, y la europea, que todavía está dubitativa entre si sale de esta recesión que ya lleva unos cuantos años, que estamos cansados de esta recesión, y que está pidiendo a los bancos centrales que, aparte de ellos hacer política monetaria expansiva, como hicieron en Estados Unidos, que los gobiernos también hagan por su parte medidas estructurales para cambiar la situación que tienen actualmente de recesión. Ahí los más perjudicados actualmente son países como Francia e Italia, que no han implantado medidas alguna, ¿no? Han dejado un poco dejar el barco sin patrón y que le lleve la corriente de los estímulos. Y países como España, que poco a poco hemos tenido medidas algo más dolorosas que nos han molestado un poco más a todos, pero quieras que no, sin datos del gobierno, sino datos de FMI, de la Comisión Europea y de la OCDE, pues parece que en los próximos años vamos a ser de los países que más crezcamos en Europa. Aquí vemos un poco lo que han hecho los bancos centrales. Se desató una crisis financiera
que provocó que de un crecimiento que tenían los países desarrollados pues se contrajeran brutalmente. Los bancos centrales, una de las herramientas de política monetaria convencional es bajar los tipos de interés. Entonces, Estados Unidos ya, en el primer momento, en 2008, que parece que fue ayer, ¿no? Pero que dice, lleva a Estados Unidos con 6 años con los tipos al cero, como al 0,25, 0,15, 0,25, que son unos tipos en mínimos históricos, dijo. Ahí, Estados Unidos quemó todos sus cartuchos de política monetaria convencional y entonces tuvo que hacer una ampliación de la masa monetaria, es decir, cogió y empezó a aumentar el balance, a imprimir billetes, lo que se hacía pues como una devaluación de su divisa. Al final tú imprimes más billetes, tu divisa se devalúa, pero al final haces que tu economía crezca. Eso conlleva también desequilibrios, al final puedes generar mucha inflación, pero visto la situación en Estados Unidos, que no era de generación de inflación, que estamos en unos momentos donde la inflación está baja, pues lo que vimos es que aquí empieza la crisis, tenemos a los dos bancos centrales con un aumento de balance pues prácticamente nulo en Estados Unidos y en Europa, que se incrementó ligeramente hasta el 2008, y se produjo los primeros quantitative easing, la ampliación de su masa monetaria. En Europa también poco a poco fue aumentando, pero llegó un momento que Estados Unidos veía que su economía no seguía sin funcionar y siguió aumentando. Nosotros aquí en Europa, el Banco Central Europeo hizo una cosa que se llamó el etereo, que fue dar dinero a los bancos, porque aquí los teníamos, los tipos que pagaba España estaban al 7%, en Italia también, estábamos al borde del colapso. Dijo, bueno, pues vamos a dar dinero a los bancos, ya que como Banco Central Europeo, por ley, no me está permitido comprar los bonos, pues vamos a dar dinero barato para que los compren los bancos. Entonces, al final, eso produjo que se reduciera drásticamente la rentabilidad que ofrecían los bonos a largo plazo y a corto plazo, toda la curva se vino para abajo, pero bueno, cuando ya habían ganado, fueron devolviendo ese dinero. Entonces, los bancos han ido devolviendo todo el dinero al Banco Central Europeo y dices, vale, nos hemos quedado con la misma masa monetaria que teníamos hace 3 años, mientras que en Estados Unidos eso se ha multiplicado, esa masa monetaria. ¿Y qué pasa con eso? Que nuestra divisa, al final, en todo ese tramo de devolución, se fue incrementando. Europa, que el crecimiento que podía venir por esa inyección de dinero, lo iba perdiendo, porque era menos competitiva que el resto de países. Se apreciaba su divisa, entonces al vender fuera, ganaba menos dinero. Tenía que bajar los precios y quería ser más competitivo. Ahora, ¿qué ha pasado con este desplome? Que el Banco Central Europeo ha dicho, bueno, en Estados Unidos han dicho, ya paramos, ya vamos a dejar de aumentar y nos vamos a quedar planos. Pero mientras tanto Europa ha dicho Draghi que va por lo menos llevarlo al nivel anterior. Entonces eso provoca, si me hace caso, que la divisa se deprecia. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué el mercado se puso tan nervioso en los últimos días, que cayó tan en picado, que cayó casi un 10%? De 3.300 el Eurostoxx se fue a 2.800. ¿Qué ha pasado ahí? Porque salió Draghi otra vez y dijo, de todo el discurso que había soltado, se esperaba que en este mes de octubre ya diese las claves de todo lo que, las cantidades que iba a comprar, con los plazos, en cada plazo cuánto iba a comprar, y dio un discurso un poco más laxo que la última vez. Empezó y dijo, bueno, no dijo una cantidad clara, entonces el mercado se puso algo más nervioso. Poco a poco ha recuperado esa confianza, cuando habló todas las filtraciones de que iba a comprar bonos de empresas directamente, entonces eso ha producido que lo que es la rentabilidad de esos bonos suban de precio y que la rentabilidad. Entonces, pero bueno, estamos exentos de riesgo una vez que haya empezado a comprar el Banco Central Europeo. La teoría te dice que si inyectas liquidez en el sistema, la inflación debería subir. Pero debido a la situación económica, de unos niveles en abril que se estimaban de en torno al 20% que hubiese deflación en los próximos años, pues ha subido todavía más, por esa falta de certidumbre que tenemos sobre estas compras y la evolución de la economía. En el resto de países, el claro ejemplo de deflación, pues ya después de las medidas que están metiendo el Banco de Japón, que son muy similares al final, bueno, el Banco de Japón no es que compre deuda pública ni deuda privada, es que compra lo que haya. Compra absolutamente todo. Ya he dicho que el fondo de pensiones público, que es el más grande del mundo,
tiene una tasa de renta variable que la va a aumentar casi duplicándola, con lo cual eso es comprar acciones directamente en el mercado. Al final lo que hace un banco central al comprar todos los activos que existen es los propietarios de esos activos pues venden los activos y reciben la liquidez. Y eso, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, si un banco central compra los bonos y lleva la rentabilidad de la renta fija como la alemana, que está actualmente en el 0,89, 0,90% a 10 años, es decir, un inversor que compra un bono a 10 años alemán gana un 0,89 cada año durante 10 años. Dice, si yo tengo eso, o puedo invertirlo en otros activos. Normalmente, viendo las valoraciones de la renta variable, igual me resulta más atractivo y voy a ganar más dinero colocando simplemente el 10% de mi capital en renta variable y el otro 90% me lo quedo yo. Entonces, al final, puedo conseguir el mismo resultado que teniendo una renta fija, pero con toda la liquidez para mí. Bueno, ¿por qué dicen también que la deflación aumenta esas probabilidades? Porque vemos que todo el terreno en países como Portugal, España e Italia, los últimos datos de inflación han sido negativos. Entonces ahí saltan las alarmas. ¿Y qué expectativas hay para el futuro de la inflación? Pues al final tenemos unas expectativas. Esto es ¿qué se espera para dentro de 5 años? Es decir, estamos en 2014. En 2019, ¿qué esperamos de 2019 a 2024? ¿No? Es ver un poco la inflación a largo plazo. ¿Qué se espera para el largo plazo de la inflación? Y son tasas en torno al 1,5-2%. Esto es un contrato que se compra y se vende, no es una cosa que diga, hemos hecho una estimación. Hay gente que pone el dinero en las expectativas de la inflación, con lo cual nos da una guía bastante buena hacia dónde se pueden dirigir. En compendio que tenemos en Europa, tipos de interés que nos han bajado a mínimos hace muy poquito, que consideramos que esos tipos de interés van a estar unos cuantos años en niveles muy bajos. Consideramos que el Banco Central Europeo va a estar comprando, haciendo el quantitative easing, aumentando su masa monetaria de la zona euro y con una inflación muy baja, en un crecimiento que al final consideramos que va a llegar, pero va a ser un proceso lento. Dentro de esto hay diferentes variables que podemos ver. Como vemos también otros factores que pueden afectarnos y que suelen interesar bastante a la gente. El precio de la vivienda, uno de los grandes lastres que ha sido para la economía. En los últimos datos del PIB ya vemos como la construcción empieza a aportar al crecimiento, después de estar restando en todos los trimestres. Entonces, ya parece que se ha hecho suelo. Esto es a nivel mundial, no solo en España, sino a nivel mundial. En el estallido de la crisis provocó una caída de las valoraciones inmobiliarias y ha habido un mantenimiento. Pero aquí hay dos tendencias. Hay unos países que sí que está creciendo el precio de la vivienda y otros que lo único que han hecho es mantenerse, que es un poco más el caso nuestro. Si lo desglosamos por países, decimos, ¿cómo estamos ahora mismo según el Fondo Monetario Internacional? Decimos, pues nosotros estamos aquí. ¿No? Dices, pues ya el precio ya ha dejado de caer y lo vemos en función del precio a la renta que reciben las personas, es decir, sobre lo que cuesta la vivienda en total en nuestro país sobre el ingreso total, vemos que ya salen tasas positivas de precios. Y sobre la renta igual, el precio sobre la renta que se paga. En los últimos datos nos dan un halo de esperanza, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Cómo va el déficit de los países? Es decir, cuando empezó la crisis hubo un colapso. Al final el Estado, no solo en España, en todos los países, tenían unos ingresos, la economía se ralentiza, empiezas a tener menos ingresos, además tienes gente que deja de estar trabajando y de estar pagando al Estado para estar cobrando, recibiendo los subsidios, y la manera que te queda para estimular tu economía es incrementar tu déficit, gastar más de lo que ingresas. Se produjo un déficit muy importante en todas las economías, en las economías desarrolladas, en las emergentes tenían mucho más margen y sus economías seguían creciendo, unas tasas más bajas, y luego, poco a poco, ya nos encontramos en un sitio, en un estado donde seguimos generando déficit, pero mejorando las cifras anteriores.
para dirigirnos, esperamos, para dentro de unos años en torno al 2% del déficit, que es un nivel donde si tu economía crece, sí que es, y tienes algo de inflación, sí que es compatible con el crecimiento y que tus finanzas vayan acordes. Y con todo esto que ha pasado, ¿cómo estamos ahora mismo? Pues ¿qué alternativas tenemos? Depósitos. En España estamos por debajo del 1% en lo que nos ofrecen las entidades bancarias. Bueno, aquí en España tenemos el paraguas un poco del Fondo de Garantía de Depósitos. Al final, muchas veces el particular que va a contratar un depósito no se hace cargo del riesgo que corre por depositar su dinero en una entidad. Pero bueno, como tengo el Fondo de Garantía de Depósitos que me cubre los 100.000 euros, no hay problema. Pero si una entidad, cuando ofrecían al 4% y otra al 2,5%, era porque una tenía más riesgo que otra. También hay que tener en cuenta en dónde se coloca. Ahora mismo, para lo más seguro, que podría ser un poco para los depósitos, nos dan un 0,90. Si nos vamos a una cosa un poco también bastante seguro, un bono a 2 años del Estado, ¿no? Tenemos lo que es el bono alemán, que tenemos que pagar dinero por dejar nuestro dinero, nos cobran, básicamente. El bono americano, que está a tasas de un 0,40 y pico, y el bono español, que te está dando un 0,30. Es decir, si yo lo dejo 2 años, el depósito normalmente son 1 año. Los bonos, estos son a 2 años, o sea que me das un 0,30. Y el 10 años digo, bueno, pues voy a más largo plazo a ver si consigo una rentabilidad mayor. En Alemania, un 0,89. En Estados Unidos y en España, que están bastante parejos, un 2,25, un 2,30, un 2,40. ¿Esas rentabilidades son atractivas? Pues, a ver, si vamos a ir a vencimiento con ese bono a 10 años, igual podemos pensar, bueno, si me dan un 2,30 todos los años, pues me conformo. Pero tenemos que ser conscientes que vamos a estar ahí los 10 años y no vamos a salirnos. Porque lo que tienen estos bonos, que para que varían estas rentabilidades, los precios también fluctúan. Entonces, si la economía mejora, empieza a haber un poquito de inflación, y estos bonos, el alemán, que yo digo, yo voy muy seguro y voy al 0,89. La economía alemana mejora, y empieza a tener un 2% de inflación, pues esto se me va a ir al 3%. Dices, a mí me da igual. Pero igual cuando está en el 3% del bono alemán hay otras alternativas de inversión mucho más atractivas. Entonces, voy a sacar mi dinero. ¿Y qué ha pasado con mi dinero? Yo he comprado este bono, y a los 3 años voy a sacar mi dinero. Yo he cobrado un 0,89 este año, bueno, el 0,89, otro 0,89, y al tercer año, cuando voy a sacar mi dinero, este bono está al 3, y mi sorpresa es que como este bono tiene una cosa que se llama duración, que es cercana a 9, cuando yo tendrá 7, dices, pues esos 2 puntos porcentuales, que el precio de mi bono ha caído un 14%. Entonces yo voy al mercado y digo, voy a venderlo, y dices, oiga, está perdiendo un 14%. Y dices, pero si esto es renta fija. No, la renta fija varía en precios. Si vamos a vencimiento, esta es la rentabilidad que tenemos durante 10 años. Pero si lo sacamos antes y queremos aprovechar otras alternativas, pues tenemos que saber que podemos estar perdiendo dinero. Y pasa, igual que esto es en bonos, muchas veces consideramos, bueno, yo en bonos no voy a comprar un bono, pero cuando compramos un fondo de renta fija, si es un fondo de renta fija a largo plazo, le pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, en los fondos de renta fija a largo plazo hay que tener mucho cuidado, porque las rentabilidades que están ofreciendo y que han ofrecido en los últimos años no son los que van a ofrecer en los siguientes, porque en los últimos años hemos visto rentabilidades del 6%, del 4%, que este tramo, dice, he entrado cuando estaban los tipos al 4, y en vez de ganar un 4 en esos fondos he ganado un 7, un 8%. ¿Por qué? Porque al bajar este precio es un 4% a 10 años cada año, con lo cual la caída de un punto, es decir, que he ganado un punto más de cada año, si la rentabilidad está en el 3. Entonces, igual que han subido, como la espuma y todos los fondos de renta fija, a largo plazo lo han hecho de una manera espectacular en estos últimos años, cuando esto se dé la vuelta, que se lo dará, empezarán a dar tasas de rentabilidad negativas cada año. Entonces, mucho cuidado. Nosotros
somos muy cautos a la hora de entrar en renta fija. Consideramos que existe ya muy poco valor. Para los perfiles más conservadores habría que estar en fondos que son más monetarios, pero ofrecen muy poca rentabilidad. Y luego vemos también la renta variable. Nosotros consideramos que es un activo atractivo en estos momentos, que no está a precios de ganga. Esto es la evolución del S&P con sus beneficios. Al final, la bolsa se mueve en función de los beneficios que generan sus índices. Nosotros estamos comprando beneficios futuros. Cuando compramos renta variable, compramos beneficios futuros. Entonces, vamos viendo que la correlación que existe entre los movimientos de la bolsa con sus beneficios es altísima. Con lo cual, esta subida no ha sido generada en Estados Unidos por lo que es un incremento de las expectativas que haya subido al mercado. Ha sido acompañada por que los beneficios han estado subiendo. Y estamos viendo en la última en la presentación de resultados del S&P, actualmente lleva presentadas unas 140 compañías y el 80% de las compañías ha batido las estimaciones. Y los beneficios en Estados Unidos están creciendo al 11% en este trimestre. Entonces, ¿que la renta variable está barata? En Estados Unidos no está barata, está en precio. No estamos comprando a precio de ganga. Aquí era a precio de ganga, pero aquí estaba... Las conversaciones aquí es que el mundo se acababa tal y como lo conocíamos. El euro se destruía, los bancos quebraban todos, eso era lo que se cotizaba aquí. Aquí se cotiza que los beneficios van a crecer a unas tasas normalizadas. No consideramos que estamos en una burbuja en Estados Unidos, creemos que estamos en precio, que puede quedar algo más de recorrido, pero los retornos que vamos a obtener en los próximos años van a ser retornos más normalizados que las subidas verticales iniciales. En Europa sí que cotiza, dice, la bolsa europea está mucho más barata. En precio sí, pero si lo vemos, los beneficios en Europa todavía no han crecido, no han acompañado al índice tanto, con lo cual aquí estamos pagando algo más de prima sobre los beneficios que estamos cotizando. Lo que pasa es que en Estados Unidos, aquí también estábamos pagando una prima importante. Luego, a medida que los beneficios fueron subiendo, se fue reconvirtiendo. Nosotros consideramos que los beneficios en Europa, con todas las medidas que el Banco Central Europeo va a llevar a cabo y con la depreciación del euro, van a acompañar en los próximos trimestres. Aquí en estos beneficios teníamos una divisa que nos estaba perjudicando muchísimo. He puesto el Eurostoxx 600 porque es un índice mucho más grande que no tiene tanto peso bancario como el 50. Bueno, y en Japón, que es muy criticado Japón y demás, que nadie lo puede ver nunca, que hay deflación, que su economía está fatal y demás, los beneficios también han acompañado. Y la bolsa está en un momento donde la devaluación tan fuerte que está subiendo la divisa está provocando que los beneficios sí crezcan de una manera significativa. Bueno, vamos. Luego, comparando un poco más sobre la línea gris, es lo que es la rentabilidad que ha ofrecido los bonos americanos. Y la línea azul es la rentabilidad que ha ofrecido el dividendo del índice, el MSCI World, para ver un poco la renta variable a nivel mundial. Aquí, cuanto más alto esté, hay que comprar bonos, ¿no? Es decir, si me dan un 16% al año, pues mira, me quedo de 10 años a 10 años y como un 16% todos los años, estupendo. Aquí hay unas inflaciones muy altas. Pero aquí en un momento, es volver un poco a lo que comentaba antes, en un momento donde te da más rentabilidad el dividendo de las empresas que lo que te dan los bonos, no hay que estar en renta fija. Siento ser pesado, pero es que la renta fija no nos ofrece nada de atractivo en este momento. Luego, hemos visto también un poco, hemos visto Europa y Estados Unidos a largo plazo, ¿no? Esto es el margen de beneficios, es decir, sobre lo que yo vendo, cuánto me queda a mí de beneficio en la empresa. Es decir, yo vendo 100.000 euros y en Estados Unidos de los 100.000 euros al final tengo 10.000 euros de beneficio. Aquí en Europa, por cada 100.000 euros que vendo, tengo 5.000. Pero tengo la mitad de margen. ¿Eso por qué se produce? Por varias causas. Primero, al tener las ventas más contraídas, tus márgenes de beneficios bajan, porque tus costes, al final tú tienes una plantilla y unos costes fijos que hacen que este margen te baje. A medida
que las ventas incrementen, tus márgenes aumentan de beneficio. Esto, ¿por qué lo comento? Porque al final, cuando tenemos la valoración que decimos el Eurostoxx está cotizando sobre los beneficios que estamos viendo, igual, con un poco más de prima que lo que podemos considerar que lo hacían los americanos, decimos, sí, pero es que los márgenes en Europa tienen todavía bastante recorrido al alza. Los márgenes sí que consideramos que pueden subir. En Estados Unidos consideramos más que se desplomen, que se mantengan, porque que se mantengan en el tiempo. Bueno, aquí un poco ver el diferencial, lo que dijimos, cuando empezaron con el LTGO bajaron las diferencias de lo que pagaban los bonos españoles frente a los alemanes, también pasó con los italianos, pasó con todos los bonos también es interesante que en Europa el apalancamiento, hemos visto cómo los estados, cuando hay una crisis, normalmente, primero, la situación del estado es que no tenía excesiva deuda sobre el PIB y las empresas, cuando estalla la burbuja, tienen una deuda muy alta sobre lo que están ganando. Al final lo que provoca el estado, el ciclo es, el estado te empiezas a endeudar, lo que provoca es que las empresas, a su vez, se vayan desapalancando, vayan reduciendo su deuda. Al final hemos visto una reducción de las deudas de las empresas sobre los beneficios antes de impuestos, de depreciación y amortización, e intereses, que están ya en niveles mínimos, sobre todo en un momento donde los beneficios todavía les queda recorrido. Esto en Estados Unidos está más o menos en este nivel, pero luego veremos en qué tipo de compañías se encuentra todavía más abajo. Entonces, estamos en una situación que las empresas empiezan a respirar, a decir, no tengo tanta deuda, ahora me voy a centrar en el crecimiento. Luego, la valoración, decimos, ¿ha corrido mucho la bolsa? Pues no, estamos un poco en... Esta es la media histórica de largo plazo, de valoraciones. Estamos todavía un poco por debajo de la media. No son valoraciones tan irrisorias como veíamos en principio de la crisis, pero aquí comprábamos muchísimo más riesgo del que compramos aquí. Luego, los PMIs, que son indicadores del sector manufacturas y servicios, de cómo se encuentra la economía, al final sí que están girando al alza. Lo tenemos mejor en esta diapositiva. Aquí. Entonces, por encima de 50 son signos de expansión en la economía. En Estados Unidos está en clara expansión y en Europa había mejorado la situación, pero en los últimos trimestres, los últimos meses ha retrocedido un poco. Entonces, al final, esos PMIs hacen que los beneficios también se muevan al alza y se puede hacer un incremento de las valoraciones de las compañías. El dinero está entrando en Europa por inversores americanos, ¿no? Al final están viendo que la situación... Yo comparo mucho la situación en Europa un poco que vamos atrasados con lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos han implementado unas medidas mucho antes que nosotros, veíamos que bajaron los tipos de interés en 2008, nosotros acabamos de hacer mínimos ahora mismo, empezamos a hacer política monetaria no convencional, es decir, comprar bonos corporativos y demás, bonos de compañías y demás, ahora, cosa que en Estados Unidos está acabando el tercer quantitative easing que hace, nosotros vamos unos pasos por detrás. Cosa que también es positiva, porque si todos los bancos centrales hubiesen utilizado todas las medidas a la vez, el efecto de las mismas no hubiese sido el mismo. Parece un poco que hubiese estado un poco más orquestado, es decir, primero Estados Unidos, haces tú las medidas, porque si nos ponemos los dos a devaluar la divisa, al final no devaluamos ninguno, nos quedamos igual. Bueno, Estados Unidos aumenta su masa monetaria, devalúa su divisa, su economía crece, ya crece por sí sola, ahora Europa empieza a devaluar su divisa y así... Yo confío en que el crecimiento de los beneficios y de las valoraciones en Europa sea similar al que hemos visto en Estados Unidos.
Bueno, lo que comentaba antes de los beneficios empresariales, que en el 80% de los casos de las 136 compañías ha batido expectativas, y decimos, bueno, estamos acabando el ciclo, ¿no? Y decimos, ¿qué parte del ciclo hay? Podemos dividir los ciclos en 4 partes. Esto sería, las rentabilidades de los bonos caen, empiezan a subir en precio, y la renta variable baja. Eso lo vivimos hace unos años. Ahora mismo estamos en un momento donde la rentabilidad de los bonos sigue subiendo en precio, o sea, cayendo la rentabilidad del bono, y está subiendo la renta variable. Esto, al final, estamos considerando que estamos ya pasando de la 2 a la 3. Sobre todo en Estados Unidos ya está un poco en esta fase. Es decir, el crédito cae, el bono hemos visto, el bono americano, hemos visto, se ve. Ay, por Dios. Si lo encuentro. Aquí. El bono americano ha pasado de estar cayendo, subiendo en precio, la caída de rentabilidad es la subida de precio, a empezar a subir en rentabilidad y caer en precio, ¿no? Y la bolsa sigue subiendo. En estas fases son fases bastante volátiles del mercado, donde el mercado se mueve mucho y puede generar las burbujas. Son fases bastante rentables, pero al final suelen coincidir entre el pinchazo de la burbuja. Estados Unidos está entrando en esta fase, nosotros estamos todavía aquí. ¿Veis? Consideramos que por el rango de fases todavía tenemos recorrido en renta variable. Y luego, a la hora de invertir en renta variable o en cualquier cosa, lo primero es tener cabeza. Es decir, normalmente, muchas veces cuando hablas con clientes y demás, bueno, todo el mundo gana en bolsa, ¿no? Lo primero que te cuentan, luego cuando indagas un poco más ya lo ganan todos, y lo que ves es que buscan siempre el pelotazo. Es decir, ¿qué empresa me va a hacer rico? No, ninguna empresa le va a hacer rico. Lo que vamos a sacar es vamos a buscar una rentabilidad por encima de todo el resto de activos, que es lo que ofrece la renta variable. Al final estamos comprando una empresa. Y una empresa se monta porque quiere sacar más rentabilidad de lo que te ofrece el banco, más rentabilidad de lo que te ofrece el inmobiliario, y después monta una empresa para sacar más rentabilidad. ¿Y qué empresa me gustaría comprar a mí? Pues una empresa maravillosa, es decir, una empresa que tenga un monopolio, que es lo ideal, es decir, un monopolio, que tenga unos márgenes muy altos, que tenga fijación de precios, que sus ventas siempre crezcan, que su beneficio siempre crezca, que genere caja. Eso es como me gustaría hacer mi empresa. Pero es que esas empresas existen. Es decir, traigo un ejemplo que presentó resultados el otro día, cayó el 6%, o sea que si lo llevas hoy igual ponía otra, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad para comprar, que es Coca-Cola. Estos son los gráficos de Coca-Cola de las ventas en los últimos 15 años. La crisis. Cayeron un poquito las ventas, luego se recuperaron. Es prácticamente un duopolio, Coca-Cola y Pepsi, las dos son empresas extraordinarias. El beneficio por acción de Coca-Cola no ha parado de crecer en los últimos 15 años. Sí, hubo un bache. La cotización con este bache cayó en torno a un 50%. El flujo de caja, porque una realidad es una cosa es el beneficio, que ahí puedes jugar un poco con las depreciaciones, amortizaciones, con una serie de cosas, con CAPEX y demás, pero la caja que generas es inamovible. Es decir, si tu negocio genera beneficio, genera caja, es que es un buen negocio. La caja que va generando sigue ascendiendo año tras año, cada año genera más caja. Los márgenes, tiene márgenes, es decir, el margen bruto, que es lo que yo vendo menos los costes de comprar pues las latas, el agua, los azúcares, la glucosa y demás, pues me queda un 65 o un 70% de margen. Luego le tengo que meter los costes salariales y todos los demás gastos. Digo, pues después de todos los gastos, antes de pagar los impuestos, los intereses de mi deuda y las depreciaciones y amortizaciones,
pues me quedo con un margen de cercano al 30%. Y en beneficios veo que paulatinamente, al ser una empresa cada vez más global y a vender en distintos países, consigo bajar un poquito mi tasa impositiva y que mis márgenes de beneficio aumenten. Tengo márgenes de beneficio del 20%. Por cada euro que vende una lata de Coca-Cola, 20 céntimos van a beneficio, después de impuestos y después de todo. Y no solo eso, mis acciones de circulación todos los años lo que he ido haciendo, como genero tanta caja y no creo que haya un negocio que pueda comprar mejor que el mío, compro mis propias acciones y las amortizo. Con lo cual hago a mis accionistas ganar más dinero, que su parte del pastel cada vez sea más grande. Y luego, sobre los fondos propios, es decir, del dinero que cada año voy ganando y no reparto, y yo gano cada año, reparto una parte en dividendos, otra parte puedo hacer recompra de acciones y otra parte van a mis fondos propios, ¿no? Es decir, esos fondos propios, lo que yo gano cada año, yo le saco un 30% a esa rentabilidad. Y sobre todo, para el patrimonio total de los fondos propios, veo que he aumentado. No es que haya bajado mi patrimonio y por eso le saco un 30%. No, es que cada año incremento mi patrimonio y les sigo sacando ese 30%. Y la deuda, decimos, uy, he incrementado la deuda. Bueno, esto es una deuda de una vez cedida, o sea, son los beneficios de un año. Y hay que tener en cuenta que aquí los tipos los tenía al 5, dice, pero aquí, con los tipos al 0, emito bonos, me endeudo, compro mis acciones y el accionista va a ganar mucho más dinero. Porque la rentabilidad que le saca el accionista comprándole yo las acciones es del 30% del patrimonio que hemos visto, mientras que la deuda me sale al 0. Y sobre todo, que al final tengo un negocio tan bueno que no necesito invertir mucho. El CAPEX sobre las ventas, es decir, por cada 100 euros que gano, me gasto 5 en lo que es CAPEX de mantenimiento, de inversiones, en las inversiones que tengo que ir haciendo. Lo cual es un negocio que es muy sencillo. Al final esos son los números. Cada año le han crecido las ventas al 6,34, el beneficio al 8,30, en la caja le ha crecido al 7,70 y los retornos del 30. Y cada año hay un 1% menos de acciones en el mercado. ¿Ves? Esta es una empresa estupenda. Y como estas hay uno piensa, bueno, esto es Coca-Cola, es solo un monopolio. Tengo aquí la cartera del fondo y decimos, todas estas empresas cumplen los mismos requisitos, que son, en los últimos 15 años, no haber perdido nunca dinero. Y hemos tenido unas crisis gordas entre medias. Hemos tenido la crisis tecnológica y hemos tenido también una crisis financiera, que es la peor crisis que pueda haber. Han estado generando caja, han estado con unos márgenes muy por encima de la media. Al final, bueno, este es el fondo, uno de los fondos que gestiono, que es el Renta 4 USA. Decimos, cuando te haces una cartera de este tipo, al final lo que consigues es decir, que el margen EBITDA de mis compañías, es decir, lo que ganan antes de pagar impuestos y demás, sea del 25%. Frente al S&P, un índice maravilloso, le saca 5 puntos. El margen de beneficio, el S&P gana un 10%, pero es que estas compañías están más cerca del 15%. Decimos, las ventas. ¿Cuánto le han crecido las ventas a estas compañías que tienen el fondo en los últimos 10 años? Le han crecido a tasas del 10% las ventas, frente al índice que le ha crecido un 4,5%. El beneficio le ha crecido al 11%, frente al S&P que le ha crecido un 7%. ¿Qué deuda tienen? Pues el S&P en conjunto tiene un 1,7 de deuda EBITDA. Estas empresas no tienen deuda prácticamente. ¿Cuánto retorno le saco al capital que tengo? De medio un 40%, el S&P le saca un 15%. Entonces, al final, hay que tener una diversificación. En el fondo, yo tengo un 30% en consumo no cíclico, porque al final es un sector que genera mucha caja, que cuando cae la bolsa cae todo, pero es una excelente oportunidad para comprar. Y muchas veces, yo no tengo problema en enseñar la cartera y los valores que tengo, porque me dicen, dame ideas de valores, las que queráis. Pero muchas veces dices, ¿cuánto vas a comprar de cada uno? Porque al final dices, compras 1.500 euros un valor, te haces una cartera de 10 valores entre los gastos de comisiones de compra,
de mantenimiento y demás, cómprate el fondo mejor, que los tiene 50 compañías que creo que son maravillosas, que creo que si quiere el mercado va a caer, pues sí, como la renta variable, pero va a caer mucho menos. Al final tiene una beta muy baja, la volatilidad es de 11%. Entonces, al final, nosotros estamos apostando mucho y estamos intentando llevar nuestros fondos hacia un sentido que creemos que es el que hay que comprar las compañías, es decir, una visión a largo plazo, compañías que al final tú tienes la lista de compañías que cumplen todos tus criterios y poco a poco vas comprando a medida que te da oportunidades el mercado. Nosotros en los fondos pues estamos, al final jugamos con un porcentaje de liquidez pues un poquito mayor o menor, no estamos al 50, no ponemos los fondos al 50 porque lo que intentamos representar es la renta variable, no somos los más listos del mercado porque no lo somos, ¿no? Los listos suelen ser otros. Y buscamos tener una filosofía donde cualquier inversor pueda dormir tranquilo. Nosotros somos totalmente transparentes. Cualquier cliente que quiera, pues tiene aquí unos asesores estupendos. Se le puede mandar la cartera de los fondos. Se le puede hablar, tener contacto con el gestor, que dudo que ninguna casa de España pueda. Aprovechenlo. Entonces nosotros siempre hemos apostado un poco por intentar ofrecer unos productos que cumplan unos criterios. Tenemos en Estados Unidos, tenemos el Renta 4 para Europa, que sigue esta filosofía en Europa. El Japón también sigue esta filosofía, que es un poco más complicado, se lo digo, también para encontrar este tipo de compañías. Y, por ejemplo, en pensiones, ya que se acerca fin de año y muchas veces a la hora de la fiscalidad puede ser una oportunidad para renta variable, el en pensión acciones y el en pensión global, pues uno es de acciones centrado más en España y Europa y otro que es a nivel mundial, que sigue el MSCI World y emergentes, que tiene 80 y 20. Entonces, tenemos alternativas, si quieren, para renta variable que creo que son verdaderamente interesantes. La filosofía de esas compañías es tenerlas en cartera y muchas de ellas, es decir, ¿cuándo es el mejor momento de vender una buena compañía? Nunca. Es decir, las buenas compañías, cuando dejen de serlo y cambien, porque todas, compañías como estas, les puede cambiar el negocio. Aquí, hace 40 años, podíamos haber metido una compañía, pues, ¿cómo se llama esta? Pues, una Garrett, que es una compañía de publicidad que tiene el USA Today, que era de periódicos. Dices, es un negocio estupendo, tenía un monopolio de la publicidad, pero apareció Internet. Y el negocio al traste, ya vemos aquí prisa cómo va, cambió el negocio totalmente. Entonces, esa empresa de haberlo hecho maravillosamente, pues ahora es un desastre. Esas son las justificaciones de sacar una compañía de cartera. Entonces, es un poco buscando una filosofía de largo plazo, que al final, si cogemos cualquier compañía que genere estos beneficios y lo miramos a largo plazo, esto, a la hora de hacer todos los estudios de, al final, ¿por qué te decides? ¿Qué tipo de compañía te decides? Lo que ves, que con estos mismos argumentos, si te vas 10 años atrás y coges estos mismos argumentos que estamos cogiendo ahora mismo, tus resultados sobre la renta variable, hay unos diferenciales impresionantes. Y si te vas 20 años y lo haces sobre los siguientes 10, también tienes los mismos resultados. Si te vas 30 años, también tienes los mismos resultados. El caso es tener paciencia, ¿no? Este tipo de fondos, muchas veces cuando el mercado sube en vertical, lo hace peor que el mercado. Porque no tiene tanta beta, es un fondo con beta baja. Pero cuando el mercado cae mucho menos que el mercado. Y las rentabilidades a largo plazo se consiguen no perdiendo el menor dinero posible. Porque recuperar el 50% de caída significa subir un 100. Si tú cuando sube un 100, subes un 70, y cuando cae un 50, que es un 25, a largo plazo vas a ganar muchísimo dinero. ¿Preguntas, dudas? ¿Opiniones, críticas? Sí. Yo quería preguntarle, bueno, pues precisamente ahora como estaba usted explicando que en Europa, por ejemplo, ahora la renta fija cada vez es menos atractiva,
Y bueno, yo de su explicación entiendo que va a haber un traspaso desde la renta de inversiones, desde la renta fija y la renta variable a nivel macroeconómico. Si cree que es un buen momento para invertir en vivienda a día de hoy en Europa, como complemento a la renta variable. Yo no soy un experto inmobiliario. Mi opinión personal, es decir, creo, al final tenemos, va por zonas. Es decir, si vas a comprar una vivienda, esa es mi opinión, en un pueblecito con una población en decadencia, pues no creo que sea una buena inversión. Si te vas a zonas que al final la población mundial está creciendo, es decir, la población se está yendo de España, ahora mismo sí. Y mientras se vaya la población y la economía no crezca, el mercado inmobiliario no va a tener un buen comportamiento. Pero no creo que siendo un país, el segundo país turístico del mundo y demás, que no llegue población a este país. Porque al final la población mundial está creciendo y creo que va a seguir creciendo en los próximos años. En Europa ha habido un envejecimiento, pero es un país donde las masas, donde crece la población, es un atractivo venir a Europa. Entonces los movimientos migratorios, a poco que la economía europea se recupere, serán positivos hacia Europa. Entonces al final creo que la vivienda volverá a repuntar. ¿Que haya otra burbuja en vivienda? Burbujas hay siempre, pero siempre se pinchan. El caso es cuánto tardan en volver. ¿Comprar para pegar un pelotazo? Pues no creo que digas, voy a comprar para dar un pelotazo en vivienda. ¿Comprar para conseguir unas rentabilidades atractivas del alquiler mucho más de lo que te da la renta fija? Pues creo que sí, porque los alquileres al final te están dando una yield del 4%, la renta fija te está dando, lo tendríamos que comparar con un bono a 30 años si vamos a meternos en vivienda. Un bono a 30 años le está dando en Estados Unidos un 3%. Entonces, comparativamente, la yield es mayor, también te da mucho más trabajo. Es decir, el bono lo vendes, la vivienda para venderlo, Hacienda te está esperando al otro lado con un cazo. Una pregunta en esto. Antes decías que la bolsa americana estaba equilibrada más o menos, ¿no?, con los beneficios empresariales. Pero después de tantas subidas y de tanto dinero que se ha inyectado, tanto en máximos, pues claro, mucha gente esto un poco como que le asusta, ¿no? Dice, bueno, tanta subida, esto en algún momento... Sí, la verdad es que después de los estímulos monetarios ha habido tres importantes, el QE1, el 2 y el 3. En la finalización de cada uno de ellos hubo una corrección en el mercado importante, de en torno a un 10%. Hay que decir que hace una semana vimos ya una corrección de un 10%, y desde ese punto la bolsa americana ha reportado, hoy estaba subiendo también un 1 y pico, pues lleva ya un 7% de subida. Prácticamente ha recuperado el 70% bueno, un poquito menos, un 60% de esa subida. Entonces, al final, ¿que estás comprando barato? No estás comprando barato, eso es una realidad. ¿Y que puede caer? Claro que puede caer, pero creo que en el medio plazo, si los estímulos en Europa funcionan y la economía europea funciona, que es el catalizador para comprar bolsa europea, lo que va... Todas las compañías americanas tienen una parte importante de exportación, con lo cual lo que están deseando es que el crecimiento tire, que el crecimiento mejore, con lo cual, si mejora Europa, los beneficios de las compañías americanas se van a ver beneficiados. Coca-Cola va a vender más lata de Coca-Cola en Europa, Pepsi igual, Cisco va a vender más servidores, todas las empresas al final van a beneficiarse porque el consumo en Europa, que está en niveles bastante bajos, va a tirar. ¿Por qué he traído Estados Unidos? ¿Por qué he traído un fondo de Estados Unidos si igual no es el mejor momento de invertir en Estados Unidos comparativamente? Yo creo que no hay no es que haya en una cartera tiene que haber una diversificación. Y una diversificación tanto por activos como geográfica de los activos. Porque al final, si construís cualquier cartera, no pongas todo en la misma cesta. No, es decir, tenemos compañías maravillosas en Estados Unidos. Cuando el plan de pensiones global es todo con acciones hecho. Y cuando te sacas todos los parámetros para ver cuántas compañías entran en tu radar, te das cuenta al final que el 50% de las compañías que cumplen todos los criterios son americanas.
porque al final, después de todas las crisis, es lo que se ha demostrado. Por ahora, en ese sentido, pues nos están ganando la batalla las compañías americanas. En Europa, ¿qué te queda? Un 25, un 30%. Japonesas, ¿qué tienes? Un 5, un 6%. Entonces, poquito a poquito, la bolsa europea creo que es un activo muy válido a la hora de invertir, pero creo que hay que tener la cartera diversificada. Respecto a la divisa, comentó que bueno, que la previsión es que el dólar suba, que el euro baje, y no sé si tenéis estimaciones de cuándo, ya sé que esa es la pregunta imposible, ¿no? De cuándo y a cuánto. ¿De a cuánto? Depende del Banco Central Europeo. Estados Unidos ya ha dicho que no le importa una divisa fuerte. La corrección ha sido brutal. Ha caído 14 figuras de 1,40 a 1,26. Es muy buena corrección. Creo que de momento, hasta que no se confirme, hasta que no salgan datos fehacientes de cuánto está comprando el BCE en importes, esto no va a seguir devaluándose. Estará moviéndose así, pero la tendencia, si empezamos un ciclo de quantitative easing en Europa, claro, debería seguir a la baja. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a seguir a la baja? Mediante que... Es que el gráfico es este. El gráfico es este. Mientras esto se mantenga, o sea que Estados Unidos no haga política monetaria no convencional y Europa sí lo haga, va a seguir depreciándose. ¿Hasta qué nivel? Pues eso va a decidir el Banco Central Europeo. Y mientras el Banco Central Europeo esté comprando, la bolsa puede tener correcciones, pero debería tender a la alza. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Las críticas vienen de decir, ¿y por qué no pasa lo que ha pasado en Japón? Que llevan un montón de años haciéndolo y no ha funcionado. Ahí puede ser la pregunta, es decir, ¿por qué va a funcionar lo de Estados Unidos y no va a funcionar, y no va a pasar lo de Japón? Porque creo que los problemas son distintos. La deuda de los japoneses la tenían todos los japoneses. La divisa en Japón, curiosamente, contra todo pronóstico, es decir, si tú imprimes más billetes, tu divisa debería valer menos. Y ahí no hacían más que imprimir billetes y su divisa valía más. Hablaban también de una guerra de divisas, que el Banco de China compraba yenes japoneses para apreciación de su divisa y ser más competitivos ellos. Como una divisa que tienen los chinos intervenida. Entonces, al final, son muchas las variables. ¿En Europa va a pasar lo mismo? Europa no es referencia de commodities, es decir, de petróleo y demás, todo se negocia en dólares. No necesitas tomar reservas en euros para comprar todas esas commodities. No tienen que comprar tu divisa. No debería afectarte negativamente si mejora la economía, otras economías, y empieza a subir el petróleo y la gente se quiere cubrir y tomar posiciones en petróleo, tendrá que comprar dólares para comprar el petróleo, no euros. Mientras que tengamos esas cosas, no creo que no consigan depreciar la divisa y conseguir que se incremente el crecimiento. ¿Y cómo va a repercutir en el fondo? No sé si lo tenéis con divisa cubierta. El fondo está ahora mismo en todo comprado en dólares. Debería beneficiarle. Debería beneficiar todos. En el tema de Europa, que hemos visto que un poco las perspectivas de la bolsa están adelantando los beneficios de las empresas, ¿todavía se aconseja sobreponderar Europa en una cartera? Yo ahora mismo, en una cartera global, normalmente las ponderaciones para el MSCI World, por ejemplo, del mundo, tiene 50% Estados Unidos, 30% Europa, 10% Europa, voy a decir zona euro no, porque ahí también entra Suiza y demás. Bueno, Europa es Gran Bretaña, 10% Gran Bretaña y 10% Japón. Las economías emergentes es residual. Por eso nosotros en el fondo tenemos 80% MSCI World y 20% Emerging Market, porque también nos depara. Entonces, volviendo a la pregunta, el 30% nosotros sí que consideramos que tiene más potencial en Europa a medio plazo. Es decir, los retornos que cabría esperar que sucedan deberían ser mayores en Europa que en Estados Unidos, porque Estados Unidos está en precios sobre estos beneficios, que son los beneficios
que las empresas europeas tendrían que conseguir en cuanto a los márgenes que hablábamos antes, por valoraciones, los márgenes que... A ver, ¿dónde está la diferencia? La clave es esto. Es decir, dices, nosotros ahora, como tenemos un margen mucho más pequeño, nuestros beneficios parece que estamos más caros respecto a Estados Unidos, pero es que Estados Unidos tiene unos márgenes muy altos. Si nosotros conseguimos aumentar un 10% las ventas y duplicamos los márgenes, nuestros beneficios se doblan. Entonces nuestras valoraciones van a quedarse mucho más atractivas. Entonces, en ese sentido, dices, ¿qué de recorrido? Sí, porque a medida que van mejorando los beneficios y los márgenes sobre todo, se nota como la bolsa tiene un atractivo mayor, porque dices, están todavía baratas, vas mejorando tus márgenes, los beneficios están subiendo. Y en Estados Unidos, igual para el año que viene, con el tema de que se iba a ir quitando los estímulos y luego, según cuentas, la divisa se va a hacer más fuerte, ¿eso no va a repercutir también en que las empresas bajen los beneficios? Podrían hacerlo. Las críticas a la bolsa americana van por ese lado, es decir, primero, tienes los beneficios en margen. Tus márgenes son los más altos, tus márgenes de beneficios, estás en pico. Esto, si vemos así, siempre, el final siempre es ya sabemos el techo dónde está. Lo cual no es del todo cierto, porque esto es el margen neto. El margen neto se consigue. Tenemos ventas, metemos los costes. Todos los costes, tal, lo que nos cuesta ganarlo, bajamos hasta el margen, tenemos margen bruto, ¿no? Primero. Ventas menos coste de lo que vendes, margen bruto. El margen bruto no está en máximos. Está todavía tiene un 20% de recorrido hasta los máximos. Lo que pasa es que toda esta mejora de márgenes ha sido mucho tema fiscal. De las empresas, como este margen es ya el que te mete todos los impuestos, muchas empresas han hecho un poco de arquitectura financiera y han llevado muchas ventas, han computado ventas por distintos países y han conseguido que sus tipos impositivos sean más bajos. Y al bajar los tipos impositivos te sube el margen, pero realmente tu margen, si lo mirásemos sobre lo que estás vendiendo, tienes todavía cuestiones de mejoras. La divisa les va a afectar negativamente, sin lugar a dudas. Se espera que se compense vía crecimiento, es decir, yo devalúo mi divisa porque tú estás creciendo más. Entonces el incremento de la clave, si el crecimiento de Europa es mayor a la devaluación de la divisa. ¿Y el dólar americano va a seguir siendo la moneda refugio? Por ahora lo es. Que el problema es la falta de alternativas. ¿Qué alternativas hay? ¿El euro? ¿El renminbi? ¿Una moneda intervenida? El oro. No, el oro. Pero eso no es la divisa. Al final, que activa refugio el oro, ¿qué va a seguir siendo? Sí, no sé muy bien por qué, ¿no? Porque el patrón oro se abandonó ya hace unos años. Pero muchos inversores al final se van al oro cuando hay pánico. No sé lo que tiene el material, porque aparte de semiconductores y joyería, para muchas otras cosas no se usa. Entonces, pero sí que es verdad que sirve de refugio. Divisa, por ahora, la hegemonía la tiene el dólar. Y no hay alternativas. Es decir, hemos vivido una crisis financiera, bancaria, que es la peor crisis que puede tener un país. Porque si te desmembra el sistema bancario, el crédito no fluye a la economía. Y si no hay crédito a la economía, no funciona. Y pinchamos la burbuja tecnológica en 2000. ¿Y qué pasó? ¿Alguien lo notó? Terra pasó de 160 a 0. Pues no pasó nada. El sector sí que se conmocionó. Se pinchó estalló en los bancos. Realmente quebraron el sistema financiero español, quebró todo.
porque si los tuvieran que intervenir a todas las cajas y todos los bancos tuvieran que hacer ampliaciones de capital, realmente, ¿y qué pasó? La economía se secó el crédito, totalmente. Y eso es lo peor, porque te toca absolutamente a todos los sectores. Hay muchas críticas de, ¿se ha dado dinero a los bancos? Sí, pero es que si no das dinero a los bancos, no tiene dinero nadie. Entonces, es decir, hay que, primero, vamos a solucionarlo y luego ya vamos a poner cartas sobre el asunto para que esto no vuelva a pasar. Nosotros no ampliamos capital. Nosotros no ampliamos capital. Como experto en renta variable japonesa, por lo que he visto ahí, ¿cómo ves la renta variable japonesa? Porque bueno, es una de las claves parece que está en lo que comentaste, en que el fondo de pensiones va a inyectar cantidades ingentes de dinero en la renta variable, pero no ha terminado todavía de ocurrir. Noticias lleva rondando ya varios meses. Sí, lleva varios meses por la mesa, pero ya en las últimas declaraciones de esta semana salía que sí que aumentaba. Y por eso la bolsa japonesa el lunes, fue martes, subió un 4%. Economía japonesa, yo creo que la renta variable japonesa lo va a hacer bien. Por todas las medidas de estímulo, porque la divisa sí que se está depreciando. Sí que están consiguiendo depreciación de divisa. La subida de los impuestos, igual que aquí, pero lo que pasa es que allí lo subieron del 4 al 7% y aquí del 18 al 21% el IVA, ¿no? Es una sutil diferencia. Y ahora había otra subida de impuestos al consumo que querían hacer, que la han bloqueado. Pero lo que vimos con esa subida de impuestos, se adelantaron mucho las compras inicialmente, igual que pasó aquí cuando subieron los impuestos, las compras se adelantaron, salieron muchos muy buenos datos de ventas y luego se paralizaron un poco, cayeron un poco las ventas, pero fueron unos datos que tampoco fueron muy malos. Se podía haber contraído mucho más el consumo y sí que la inflación parece que empieza a aparecer y todo lo que es el consumo el sector inmobiliario japonés sí que está empezando a funcionar. De caídas de precios en el sector inmobiliario japonés continuadas, ya empieza a haber estabilización y subidas de precios. Entonces, llevan 30 años. ¿Va a ser este? Siempre es la misma pregunta. ¿Va a ser este por fin el año que la renta variable japonesa y que el gobierno lo consiga? Yo muchas veces le hago esa misma pregunta, me reúno a veces con empresas japonesas y tal, y digo, esta vez es la buena ya. Los japoneses siempre te dicen que sí, que es la buena. Pero bueno, que yo por las medidas que han metido, creo que sí, tienen una deuda muy elevada también. Tienen unos problemas estructurales muy gordos, que no se van a solucionar de la noche a la mañana. Esta apuesta que está haciendo el gobierno de Abe es muy arriesgada, porque es una apuesta a lo bestia lo que ha hecho Estados Unidos y Europa juntos. Entonces, puede crear muchísimos desequilibrios macroeconómicos en su economía, pero todo lo demás no funciona bien. ¿Ahí la divisa aconsejas cubierta? Porque, claro, si No. Por Ahora, una razón. ahora mismo le ves valor en el... Por una razón, no cubriría la divisa. La cartera está todo en yenes. Por una razón. Porque si la apuesta te sale mal, la divisa se va a apreciar a lo bestia. Con lo cual tienes un seguro ahí con la divisa. Entonces, si sale bien, la divisa se va a seguir depreciando. Sí, se va a seguir depreciando. ¿Pero a qué tasas? ¿Al 3-4% anual? ¿Al 5%? ¿Y la bolsa cuánto va a subir? Si se deprecia la divisa un 5, un 20, un 25. Entonces, si lo utilizas como seguro, es mucho más seguro que ir con la divisa sin cubrir. Es una buena idea, sí. Me gusta. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, Celsa, muchísimas gracias. Un aplauso. Y nada, ya el próximo mes en principio hablaremos en la Cámara de la Propiedad. ¿Qué?